La historia de Valentina comienza en las afueras de la Ciudad de México, a finales de los años 90. Ella era la hija mayor de un empresario rígido, dueño de una empresa de exportaciones que creció rápido y ganó respeto en el mercado. Su padre, Alejandro, era conocido por su disciplina inflexible y por no mezclar negocios con emociones. Casado con Camila, una mujer dulce, sensible y llena de vida, parecía haber construido una familia perfecta. Pero al observar más de cerca, se notaba que esa casa, imponente, escondía un abismo emocional. Alejandro soñaba con tener un hijo varón, heredero de su imperio. Cuando nació Valentina, apenas pudo disimular su decepción. Fue Camila quien, con su cariño, sostuvo todo durante los primeros años. 4 años después, nació Santiago. Era como si el hijo finalmente completara el cuadro que Alejandro había diseñado para sí mismo. El niño fue mimado desde la cuna, no por maldad, sino porque el padre quería ver en él aquello que siempre deseó ser, libre de fallas, fuerte, heredero. Mientras Valentina crecía estudiosa, cuidadosa y silenciosa, Santiago era ruidoso, impulsivo y poco reprendido. Los padres, siempre ocupados con la empresa, apenas estaban presentes. Camila hacía lo posible por estar allí para ambos, pero se notaba cuánto se preocupaba más por el vacío que se formaba dentro de la hija. Y Valentina sentía eso. Sentía todo. Guardaba cada ausencia, cada palabra que no se dijo, cada vez que fue dejada de lado solo por no ser el niño que el padre quería. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando Valentina cumplió 15 años, su madre empezó a enfermar. Al principio, solo eran indisposiciones esporádicas, una debilidad aquí, un dolor allá. Pero pronto llegó el diagnóstico, un cáncer agresivo. La noticia cayó como una bomba en la casa. Alejandro se sumergió aún más en el trabajo, como si ignorar la enfermedad fuera una manera de vencerla. Santiago, con solo 10 años, parecía no entender bien lo que pasaba y seguía exigiendo la atención de su madre, aunque ella apenas podía levantarse de la cama. Fue Valentina quien asumió el papel de adulta. Estudiaba, cuidaba la casa y cuando podía, se acostaba al lado de su madre, escuchando sus débiles susurros, intentando absorber cada enseñanza que aún quedaba tiempo para recibir. El día en que Camila murió quedó marcado en la memoria de Valentina como si hubiera ocurrido ayer. Ella acababa de cumplir 16 años. Estaba junto a su madre, sosteniendo su mano, cuando escuchó la última petición. «Cuida de mis hijos». No hubo lágrimas entonces, solo un silencio pesado, casi sofocante. Alejandro no supo cómo lidiar con el dolor. Por primera vez parecía frágil, pero ni siquiera en ese momento pudo mirar a los ojos de su hija. Solo dijo que ahora era momento de ser fuerte y volvió al trabajo al día siguiente. Valentina no tuvo opción. Empezó a cuidar la casa, al hermano, a sí misma. Aprendió a vivir como si tuviera 30 años, aunque solo era una adolescente. La adolescencia de 1900. Valentina fue devorada por la responsabilidad. Mientras sus compañeras hablaban de fiestas, noviazgos y planes de intercambio, ella hacía hojas de cálculo de gastos del hogar y preparaba el desayuno para su hermano antes de salir corriendo al colegio. Santiago, en cambio, crecía como si el mundo estuviera allí para servirle. Era carismático, gracioso, sabía cómo manipular la simpatía de la gente, especialmente la de su padre. Alejandro, aunque distante, siempre encontraba excusas para los errores del hijo. Es joven, madurará. Valentina no se quejaba, pero sentía cada injusticia. Cada noche que pasaba preocupada por el hermano que llegaba tarde, cada vez que tenía que justificar sus actos ante el padre, como si ella fuera la responsable de todo. A los 24 años, Valentina se graduó con honores en comercio exterior. Fue un logro silencioso. No hubo fiesta ni discurso del padre.
Solo una cena rápida en un restaurante caro, donde Alejandro habló más de negocios que de su hija. Días después, la llamó para trabajar con él. «Eres inteligente, me ayudarás a expandir la empresa», dijo, sin mirar a los ojos. Valentina aceptó, no por gratitud, sino porque quería demostrar que era capaz. El ambiente en la empresa era tan frío como la relación entre ellos. Era tratada como una empleada eficiente, pero sin afecto. Ningún «¿cómo estás?», ningún «felicidades». Y aún así, se dedicaba como si cada hoja de cálculo fuera una prueba de un amor no correspondido. La vida fuera también reflejaba ese distanciamiento. Valentina decidió vivir sola en un pequeño apartamento que ella misma alquiló con su salario. Era un lugar simple, pero solo suyo. Allí, por primera vez, sentía un tipo de libertad. Podía escuchar música a todo volumen, llorar sin interrupciones, cuidarse sin la obligación de cuidar a todos a su alrededor. Pero la preocupación por Santiago nunca desaparecía. Ahora, con 19 años, seguía dando problemas. Había abandonado la universidad, se relacionaba con amistades dudosas y pedía dinero a su padre, quien, extrañamente, siempre cedía. Valentina intentaba alertar, intentaba hablar, pero Alejandro siempre la interrumpía. «Él encontrará su camino. No seas dura con tu hermano». Meses después, Santiago fue finalmente invitado por su padre a trabajar en la empresa. Valentina no tuvo una buena sensación, pero no dijo nada. El hermano llegó con su actitud despreocupada, contando chistes, llamando a los empleados por su nombre como si fueran amigos de la infancia. Rápidamente ganó la simpatía de muchos, pero no mostraba compromiso real con el trabajo. Llegaba tarde, se iba temprano, usaba el celular durante las reuniones. Alejandro fingía no ver. Para Valentina era un déjà vu de la infancia. Otra vez, ella cargaba con la responsabilidad mientras el hermano jugaba a vivir. Y lo peor, la empresa estaba en manos de alguien que no sabía lo que hacía. Con el paso de los meses, comenzaron a aparecer algunas irregularidades. Facturas duplicadas, movimientos bancarios extraños, contratos que habían sido modificados sin registros claros. Valentina, siempre atenta, empezó a investigar discretamente. Al principio dudaba de sí misma. Tal vez era un error del sistema, quizás un empleado nuevo cometía errores. Pero cuanto más investigaba, más encontraba rastros que llevaban a Santiago. Eran pequeños desvíos, pero constantes. Compras fantasmas, depósitos en cuentas desconocidas. Su corazón se apretaba con cada descubrimiento. No era solo cuestión de dinero, era una traición. Recordaba la promesa hecha a su madre: «Cuida a mis hijos». Y ahora, cuidar también significaba denunciar. Pasó semanas en silencio. El estómago se le revolvía, el insomnio se volvió rutina. Pensó en enfrentar al hermano, incluso en dejar la empresa, pero en el fondo sabía que debía actuar. Reunió pruebas, revisó documentos y con el corazón latiendo fuerte, entró en la oficina de su padre. Alejandro, como siempre, estaba concentrado en su computadora. Cuando empezó a hablar, ni levantó la mirada. Solo reaccionó al escuchar el nombre de Santiago. «¿Insinúas que tu hermano me está robando?», preguntó con voz baja y fría. Valentina solo puso la carpeta con documentos sobre la mesa y respondió: «No insinúo nada, estoy mostrando». Fue la primera vez que su padre la miró con verdadero asombro. El silencio que siguió pareció eterno. Alejandro abrió los documentos, uno por uno, en silencio. Su rostro, antes tan rígido, fue cambiando lentamente. Primero vino la incredulidad, luego la rabia, pero no contra Valentina. Comenzó a respirar más pesado. Sus manos temblaban ligeramente. Finalmente, se recostó en la silla, mirando al vacío, como si el suelo se hubiera desvanecido. «Mi propio hijo», murmuró casi para sí mismo. Valentina no dijo nada más. Solo permaneció allí, de pie,
esperando una reacción, alguna señal de que su padre comprendía la gravedad de lo que pasaba. En el fondo, aún tenía un hilo de esperanza de que él tomaría una actitud firme por primera vez, pero lo que vino fue diferente. Alejandro se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y se quedó allí, en silencio. Después de unos minutos, se volvió hacia su hija con una mirada que mezclaba culpa, agotamiento y algo que ella nunca había visto: fragilidad. ¿Dónde fallé con él?, preguntó sin esperar respuesta. Por primera vez parecía admitir que su educación había fallado. Valentina contuvo las lágrimas. Eso era nuevo, doloroso y confuso. No sentía placer por tener la razón. Era el hermano, era la familia. Y principalmente era un padre que, aunque roto, aún no sabía cómo amar de verdad. Aún así, ella se mantuvo firme, con el corazón en pedazos. En los días siguientes, Alejandro intentó actuar con discreción. Llamó a Santiago para una conversación privada, sin contarle a Valentina lo que había decidido. Ella solo supo después que el hermano no apareció más en la empresa. Ninguna explicación oficial se dio a los empleados. Para todos, él había decidido irse por su cuenta. Pero Valentina sabía que había sido despedido. Sin embargo, no se sintió victoriosa. En casa, Santiago la evitaba. Cuando se cruzaban, él desviaba la mirada, como si cargara un peso que aún no podía enfrentar. Fue un tiempo extraño, de silencio y distancia. Alejandro tampoco comentaba el asunto. Volvió a ser el hombre cerrado de siempre, solo que con una mirada un poco más baja, menos arrogante. Pero lo que más sorprendió a Valentina sucedió una noche común, semanas después. Estaba en la oficina terminando un informe cuando Alejandro entró. No pidió permiso, no trajo documentos. Solo se sentó en la silla frente a su mesa con los ojos rojos. Valentina, sin entender, dejó lo que hacía. «Creciste sola, y yo nunca estuve ahí», dijo con la voz quebrada. Era la primera vez que el padre admitía su ausencia, su frialdad, su culpa. Valentina se quedó sin palabras. Nunca imaginó escuchar eso. Por un segundo, quiso responder con rencor. Quiso decir todo lo que había tragado durante años, pero respiró profundo y escuchó, porque sabía que para él solo decir eso ya era un paso enorme. Alejandro siguió hablando, casi como un desahogo que había estado atrapado por décadas. Contó que cuando era joven, su propio padre lo trataba con dureza y que aprendió a creer que el amor se demostraba con resultados. Pensaba que exigiéndote tanto te estaba preparando para el mundo, pero solo te dejé sola. Su voz temblaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Valentina lo miraba, sintiendo una mezcla de compasión y un dolor antiguo resurgiendo. Ya no era la figura rígida que conocía. Era un hombre cansado, roto por dentro, intentando reconstruir un puente que él mismo destruyó. Quiso abrazarlo, pero había un nudo en el pecho que le impedía moverse. Fue solo cuando dijo «perdóname» que ella no pudo más. Las lágrimas llegaron de golpe, sin control. No eran lágrimas de alivio ni de victoria. Eran años de silencio, de carencias, de fuerzas forzadas para una niña que solo quería haber sido hija. Se levantó despacio y con un gesto contenido solo apoyó la mano sobre la de su padre. No dijo nada. No hacía falta. Ese contacto fue todo lo que pudo ofrecer en ese momento, y para Alejandro pareció suficiente. Esa noche Valentina no durmió. Quedó mirando al techo, tratando de entender lo que sentía. Aún era dolor, pero mezclado con una leve sensación de renacimiento. En los días que siguieron, la relación entre padre e hija comenzó a cambiar, poco a poco. No hubo grandes gestos ni declaraciones dramáticas, solo pequeñas señales. Un café dejado en su mesa por la mañana, una pregunta sincera sobre cómo estaba, una reunión en la que la presentó a los clientes como mi hija, mi socia. Eran cosas simples, pero que Valentina notaba con atención. Cada gesto era un ladrillo nuevo,
colocado donde antes solo había muro. Alejandro también empezó a mostrarse menos severo en la oficina, como si hubiera entendido que mandar no es lo mismo que dominar. Y curiosamente, fue en ese espacio de ligereza que Valentina comenzó a sentirse más segura profesionalmente y finalmente, como hija. Santiago, por su parte, desapareció por un tiempo. Valentina no sabía si sentía rabia, pena o nostalgia. El hermano que ella había cuidado tantos años ahora era un extraño, pero un día recibió una llamada. Era él. La voz al otro lado estaba baja, vacilante. Estoy intentando cambiar, Valen. Sé que te decepcioné, sé que arruiné todo. Ella no respondió Se quedó en silencio, escuchando. No sabía si era sincero o solo otra estrategia, pero tampoco quiso decidir en ese momento. Solo dijo, cuando estés listo para hablar de verdad, búscame. Estoy aquí. Y colgó. Lloró después, porque aún dolía, pero no tanto como antes. Fue en ese periodo que Valentina se dio cuenta de cómo había cambiado. Ya no era la niña que suplicaba por atención o reconocimiento. Ahora se veía a sí misma como alguien que había conquistado su espacio, incluso sin aplausos. La oficina, que antes parecía un campo de batalla emocional, ahora era un lugar donde tenía voz. Alejandro empezó a pedir su opinión en decisiones importantes y hasta aceptaba cuando ella discrepaba. Para ella, eso era casi un milagro. Era extraño convivir con ese nuevo padre, más humano, más abierto. A veces sentía ganas de preguntar por qué no había ocurrido antes, por qué tuvo que perder tanto para darse cuenta. Pero prefería seguir adelante, intentando no mirar tanto atrás. En una tarde cualquiera, mientras organizaba unos papeles antiguos de la empresa, Valentina encontró una foto de su madre. Estaba dentro de una carpeta olvidada, entre contratos y documentos. Era un retrato simple. Camila, sentada en el jardín, sonriendo. Al lado de ella, Valentina niña, con las manos sucias de tierra, sosteniendo una flor. La imagen le golpeó el pecho. Se encerró en la sala de reuniones y lloró en silencio. Después de tanto tiempo, aún dolía. Pero, en ese momento, sintió que su madre estaría orgullosa. Ella había cuidado de la familia como pudo. Había sido fuerte, incluso cuando no quería. Y ahora, finalmente, empezaba a encontrar su propio camino, no por su padre, sino a pesar de él. El renacer de Valentina no fue fácil. Todavía había días en los que la ausencia de su madre apretaba el pecho como un puño. Días en los que dudaba si podría mantener la empresa funcionando, si lograría ser una buena hermana e incluso perdonar a su padre. Pero, poco a poco, aprendió a dividir el dolor en pedazos más pequeños. Encontró en el trabajo un refugio, una manera de darle sentido al caos que sentía dentro de sí. Pasaba horas y horas planeando estrategias, negociando contratos, cuidando cada detalle con una precisión casi obsesiva. Era la forma que tenía para transformar el sufrimiento en algo productivo. Era su manera de honrar la memoria de su madre, que siempre creyó en el potencial de sus hijos. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a mostrar un cambio más concreto. Ya no y solo en el trabajo, sino en la forma en que hablaba con la familia. Con Santiago, la relación era tensa, llena de silencios y rencores, pero había un intento, aunque tímido, de acercamiento. Valentina, por su parte, empezó a ver a su padre no solo como el jefe implacable, sino como un hombre que, a pesar de sus errores, buscaba una forma de redimirse. No era perfecto, ni mucho menos, pero la rigidez que antes lo consumía parecía dar lugar a una vulnerabilidad inédita. Y, a pesar de todas las cicatrices, había un hilo de esperanza que conectaba al padre, a la hija y al hermano. Con el paso del tiempo, Valentina asumió cada vez más responsabilidades en la empresa. Su dedicación y visión hicieron que la compañía creciera aún más, consolidándose en el mercado mexicano y abriendo puertas para nuevos desafíos internacionales.
Comenzó a participar en reuniones importantes, a negociar con clientes extranjeros e incluso a liderar proyectos que antes solo su padre dirigía. Sin embargo, a 1700, a pesar del éxito profesional, todavía sentía un vacío en el corazón. La distancia emocional entre ella y Alejandro permanecía, un recordatorio constante de lo que se había perdido. Pero eligió enfocarse en el presente, en lo que podía construir con sus propias manos. Santiago, después de meses de ausencia, regresó a la empresa con una actitud diferente. Decidió intentar un nuevo comienzo, buscando demostrar que podía ser más que sus errores del pasado. Todavía había desconfianza por parte de Alejandro y, claro, de Valentina. Ella no olvidó lo que pasó, pero también sabía que guardar rencor para siempre no traería paz. Poco a poco, los hermanos comenzaron a encontrar un punto medio, un espacio donde podían trabajar juntos, a pesar de las diferencias. Era un proceso lento, lleno de tropiezos, pero también de pequeños avances que daban esperanza. La familia, aunque marcada, todavía tenía una oportunidad. En una tarde calurosa de verano, ocurrió el momento decisivo para Valentina. Descubrió que Santiago, nuevamente, había desviado dinero de la empresa para cubrir deudas personales. Esta vez, no había más espacio para dudas ni tolerancia. Valentina reunió valor, llamó a su padre y pidió hablar en privado. Alejandro, que ya venía observando los movimientos sospechosos, escuchó a su hija con atención y por primera vez tomó una decisión firme. Llamó a Santiago y comunicó su despido definitivo. Fue un golpe para todos, especialmente para Santiago, que no esperaba que su padre actuara con tanta determinación. Ese mismo día, Alejandro buscó a Valentina y hizo algo que parecía imposible. Pidió disculpas de verdad. «Hija, he cometido muchos errores contigo y con él. No sé cómo arreglar todo, pero quiero intentar ser un mejor padre», dijo con la voz quebrada. Valentina sintió como años de silencio y resentimiento caían de sus hombros. No fue un perdón inmediato, pero sí un comienzo, un paso para reconstruir la familia que la enfermedad y el trabajo casi destruyeron. Y en ese momento supo que, a pesar de todo, estaba lista para seguir adelante. No más sola, sino con la esperanza de un futuro diferente. A partir de ese día, algo cambió dentro de la familia. Alejandro empezó a participar más en la vida de sus hijos, no solo como jefe, sino como padre. No fue fácil para él dejar atrás la rigidez que había llevado durante años, pero estaba dispuesto a intentarlo. Valentina se dio cuenta de que el hombre fuerte que siempre había conocido también tenía fragilidades y admitirlas no era debilidad, sino valentía. Ella misma se permitió ser menos dura consigo misma, entendiendo que el amor familiar podía reconstruirse, ladrillo a ladrillo, con paciencia y sinceridad. La empresa siguió creciendo, pero ahora con vínculos humanos que fortalecían lo que antes solo era negocio. Santiago, por su parte, inició un proceso de cambio verdadero. Buscó ayuda para enfrentar sus errores y comenzó a tomar un camino de responsabilidad. No fue un proceso fácil. Hubo recaídas, discusiones y mucha tensión, pero no se rindió. Valentina, a pesar de todo, mantuvo la puerta abierta para su hermano, sabiendo que la reconciliación dependía de su voluntad. Con el tiempo, la relación entre los tres, aunque nunca perfecta, tuvo una nueva oportunidad. Y para Valentina, esa fue la mayor victoria. No vencer a un enemigo, sino restaurar la esperanza y la confianza dentro de su propia familia. Con el tiempo, Valentina aprendió que la superación no es un destino, sino un viaje continuo. Aprendió a manejar el dolor del pasado sin dejarse atrapar por él, a mirar hacia el futuro sin miedo a lastimarse. La empresa, que alguna vez fue motivo de conflicto y distancia, se convirtió en un símbolo de transformación y unión. Comprendió que el amor
aunque imperfecto y defectuoso, puede ser la fuerza que nos mantiene de pie, y en su corazón siempre guardaba la última petición de su madre: cuidar de sus hermanos, pero también cuidarse a sí misma. Hoy, Valentina no es solo una empresaria exitosa, sino una mujer que ha vencido batallas internas que pocos conocen. Su historia no es de perfección, sino de valentía para enfrentar sus heridas y aprender a perdonar. Sigue adelante, con la mirada firme y el corazón abierto, lista para los desafíos que vendrán, porque la superación para ella es eso: continuar, incluso cuando el camino parece imposible, y encontrar fuerza donde solo parecía haber oscuridad.